Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es lunes 28 de febrero de 2022 y hoy te traigo un episodio sobre la técnica del time blocking. Hoy, además, y debido a la técnica que voy a contar hoy aquí, va a ser además un episodio condensado y corto para estar en consonancia con esta mismísima técnica que paso a continuación a explicaros. En primer lugar, tendría que empezar comentando qué es la técnica del time blocking. A algunos seguro que os puede sonar si estáis en todo este mundo de la productividad, pero a los que no os suene, básicamente, y traduciéndolo de manera llana y directa, el time blocking sería reservar bloques de tiempo, por ello time blocking, no hay que pensar mucho, bloques de tiempo en tu calendario, en tu agenda, en tu planificación diaria, semanal, mensual, etcétera, para poder dedicarlo a tareas. Voy a poner un ejemplo práctico para que se vea. Imaginaos que de las 100.000 tareas que tenéis en vuestra lista, hacéis un repaso a primera hora del día para preparar lo que queréis hacer ese día y entonces determináis 5 tareas que en promedio calculáis de manera quizás optimista que os van a llevar 1 hora cada una. Entonces asignáis un orden a cada una de ellas. Esta la voy a hacer primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Y podéis decir, esta la voy a hacer en un bloque de 10 a 11. La siguiente de 11:30 a 12:30. La otra de 2 a 3. La otra de 3:30 a 4:30. Y la última de 5 a 6. Esto podría ser perfectamente un ejemplo de planificación realizada con time blocking. El time blocking es una técnica que está puesta de moda o promovida en demasía por Cal Newport. Es el autor de una serie de libros de productividad que han tenido bastante éxito y entre ellos tenemos, por ejemplo, Deep Work, que voy a dejar el enlace en la nota del programa por si os apetece leerlo y que quizás algún otro día en otro capítulo pues lo comentemos. Y él es el que ha promovido bastante el uso del time blocking y de todas sus bondades. En realidad el time blocking no es ningún misterio por el siguiente motivo que os voy a explicar y que pienso que resulta bastante obvio. Nosotros, debido a los sistemas digitales que tenemos, somos capaces de crear listas infinitas de tareas en nuestros dispositivos electrónicos y luego a la hora de llevar a cabo esas tareas, pues nos frustramos muchísimo porque nos damos cuenta de que no podemos llevarlas a cabo, no podemos hacerlas. ¿Y todo por qué? Porque hemos sido quizás demasiado optimistas a la hora de proponer todas esas tareas. No hemos calculado bien el tiempo que nos van a llevar, no somos realistas al hacerla, etc. Entonces, el time blocking, en mi opinión, resuelve parcialmente estos problemas. ¿Por qué? Por los dos siguientes motivos. Primero, si vamos a trabajar o vamos a planificar, otra cuestión es si planificar es interesante o práctico o no, pero eso es otro tema. Pero si vamos a planificar el trabajo que queremos hacer en un día, lo primero que tenemos que hacer es, de toda esa infinita lista de tareas, sea el que sea el sistema que tienes para gestionar tareas, tendrás que seleccionar un número finito de ellas. Vamos a suponer que seleccionas 5, como en el ejemplo anterior que hemos comentado, y luego además, al hacer time blocking, debes asignar a cada una de esas tareas un tiempo razonable o máximo determinado. Por ejemplo, 1 hora para cada una de esas tareas. Como obviamente el tiempo que podemos dedicar al día a trabajar o a realizar nuestros proyectos o lo que sea está limitado, es un máximo de 24 horas, entonces nos tendremos que forzar a cada una de esas tareas que en la otra lista anterior, infinita de tareas, no le teníamos normalmente ningún tiempo de trabajo asignado, le tenemos que presupuestar un tiempo
aproximado en el cual la vamos a tratar de realizar. Y entonces, teniendo en cuenta que calculamos un tiempo promedio que podemos emplear para trabajar al día en nuestros proyectos, ya sean personales o del sitio en el que estamos trabajando, etcétera, pero si suponemos 6 horas efectivas de trabajo al día, pues claro, a hora por proyecto y teniendo en cuenta ciertas interrupciones que pueden pasar, tendremos que presupuestar quizás 5 bloques de tiempo de 1 hora, 4 bloques de tiempo de 1 hora, etcétera, etcétera. Todo va a depender de lo optimistas o pesimistas o prácticos o realistas que seamos. Pero en cualquier caso, esto nos va a forzar a que seamos al final, por una parte, concretos, porque en este caso solo seleccionamos 4 o 5 tareas, y por otra parte realistas y que no nos desbordemos o nos dispersemos al tener que seleccionar solo esas 5 tareas. Pues esto sería una de las principales explicaciones de la esencia del time blocking. Obviamente, cuando pones esos bloques de tiempo en tu calendario y te pones a hacer cosas, van a ocurrir imprevistos y lo más normal es que tengas que mover, jugar, hacer malabares con esos bloques de tiempo, porque uno se te retrasa, tienes que empezar más tarde, te surge un imprevisto, entonces tienes que decidir entre si cancelas esa tarea que tenías asignada a ese bloque de tiempo y lo haces más tarde, o al asignarlo en el calendario, que lo puedes hacer con herramientas como Google Calendar, por ejemplo, lo mueves o lo pasas al siguiente día, etcétera. Cal Newport lo que recomienda es que de algún modo y mediante muchos sistemas, él recomienda uno que se llama, creo recordar, Day Planner. Lo que hagas es que de alguna manera reflejes los movimientos inesperados que has tenido a lo largo del día y que cuentes o registres todos esos cambios que has tenido que hacer y que los reflexiones al día siguiente para que te vayas dando cuenta si esa planificación diaria que vas haciendo es realista o no. Si tú durante 5 días seguidos ves que eres incapaz de cumplir esas planificaciones que te pones, eso quizás querría decir que no eres muy realista al proponértelas y que tendrías que reflexionar sobre ello. En realidad es todo, desde mi punto de vista, sentido común, y este señor Cal Newport lo que ha hecho es ponerlo todo un poco en perspectiva y hacer un éxito mainstream de este tipo de técnicas. Pero bien, en definitiva, en la técnica del time blocking lo que tendríamos es presión por ser realistas a la hora de asignar tiempo para las tareas que vamos a hacer ese día, y luego por otra parte resiliencia y realismo a la hora de tener que mover esas tareas ante imprevistos, lo cual yo creo que si se hace de manera adecuada supone una capacidad de realizar un trabajo realista a lo largo del día. Pues esta sería, en principio, la esencia del time blocking. Y como comentaba al principio, os quería comentar a partir de esta técnica cómo se deriva otra variante que se llama la técnica del task blocking. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, task en inglés es tarea, como ya sabéis, entonces sería un bloqueo de tareas. Mientras que en la técnica anterior lo que bloqueábamos era el tiempo que le vamos a dedicar a esas tareas, en la técnica de task blocking lo que hacemos es, a la hora de planificarnos en un intervalo de tiempo determinado, ya sea un día, ya sea una semana, ya sea un mes, pero normalmente la manera más práctica de aplicarlo sería el día, es que vamos a bloquear el máximo número de tareas que pretendemos hacer en ese día. Y aquí no nos vamos a fijar ni en el tiempo que vamos a asignar a cada una de ellas, ni tampoco en el orden en el que las vamos a hacer, etc. A principio del día elaboramos lo que sería una lista de task blocking, que otra gente dice también una lista cerrada, y podríamos poner de manera realista. Claro, tenemos que tener un poco de intuición del tipo de trabajo que vamos a reflejar en esa planificación. Es decir, si para un día de trabajo en el que puedo tener quizás 5 horas eficientes o 6 horas eficientes, digo, vale, mi número máximo de tareas a realizar va a ser 10, pero cada una de esas tareas nos va a llevar 2 horas, es totalmente irrealista. Entonces aquí lo recomendable que cada vez que uno empiece a aplicar esta técnica, que lo vaya practicando, que se haga sus planificaciones al inicio del día y que luego vaya comprobando si lo va cumpliendo o no durante un mes,
por ejemplo, y vaya analizando al final del día si es que realmente la planificación o la tendencia que tiene esa persona es a proponerse trabajos irrealistas, planificaciones irrealistas, y que por tanto tenga que ir reduciendo poco a poco ese número máximo de tareas que se propone para el día, aunque no siempre sería esta la solución, porque es casi que más importante poder tener, poder calcular, poder estimar cada una de esas tareas que va a poner en esa lista de task blocking o lista cerrada, poder estimar el tiempo promedio aproximado que le va a poder llevar cada una de ellas. Es decir, yo tengo que ser capaz de estimar si una tarea me va a llevar 2 minutos, o me va a llevar 15 minutos, o me va a llevar 30 o 60. Obviamente, luego la realidad se me va a echar encima y las interrupciones, etcétera. Y quizás lo que yo calculaba que me iba a llevar 30 minutos, al final me puede llevar 45 o 60. Pero lo que no puede ser que si yo calculo que me va a llevar 5 minutos, que me vaya a llevar 2 horas. Ahí sí que tendría un problema a la hora de estimar esos tiempos y entonces tendría que planteármelo mejor para las próximas veces. En otras palabras, esto no sale a la primera, es un ciclo continuo de aprendizaje y de feedback donde vamos aprendiendo a las tareas típicas y comunes y a otras nuevas que nos pueden llevar en nuestro trabajo, cómo poder planificarlas, estimar su duración, etcétera. Y también tenemos que ser conscientes de que hagamos lo que hagamos en este método, nunca vamos a ser capaces de predecir la duración exacta que nos van a requerir todos estos trabajos. Pero muy importante y una última cosa aquí, para no hacer este episodio más largo, es que nos conviene, en cualquier caso, aplicar aquí la ley de Parkinson. La ley de Parkinson lo que dice que cuando nosotros asignamos a una tarea determinada una serie de recursos, si esos recursos son más grandes que los que la tarea requiere, al final esa tarea se expandirá hasta ocupar todos los recursos disponibles. En otras palabras, es como cuando tenéis o modéis un sitio, tenéis una habitación totalmente vacía, la tendencia es a llenarla de cosas a lo largo del tiempo. Pues esto sería un poco parecido. Si nosotros una tarea que va a durar en promedio, imaginemos 5 minutos, la asignamos 1 hora, ya nos ocuparemos nosotros de perder el tiempo o de llenarlo con otras cosas o de procrastinar, aunque sea de manera subconsciente, para que esa tarea al final se alargue a la hora. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que aquí una solución sería que tratemos de poner unos tiempos que sean unos tiempos máximos para realizar cada una de esas tareas, que sean más cortos, un poco más cortos que los que normalmente asignaríamos, para forzarnos a no, por una parte, a no procrastinar, por otra parte, a no extendernos demasiado en el tiempo y por último también a intentar completar el haber procesado todas esas distintas tareas, 5 o 6 que nos hubiéramos propuesto a lo largo del día y que cojamos también la costumbre de que si nos quedase algo por terminar de esa tarea, que lo dejemos para el día siguiente, que no nos obcequemos en tener que terminar esa tarea al día, en tener que dedicarle más tiempo, porque eso perjudicaría de manera drástica al resto de tareas que queremos hacer en ese día. Obviamente, a menos que sea algo excepcionalmente urgente. Entonces, por resumir, el task blocking sería una técnica que nos obliga a centrar en el número de cosas que queremos hacer en un día, en crear lo que se llamaría en realidad una lista cerrada, ¿vale? Que también os recomiendo, en este caso, lo tendría que haber dicho al principio, leer el libro de Mark Forster, Do It Tomorrow, hazlo mañana, que explica esta técnica. No la llama task blocking, esto es una invención mía, una inspiración mía, él lo llama de otra manera y explica una pequeña variación de lo que estoy comentando aquí, pero fue el libro que me inspiró a mí a practicar y desarrollar esta idea de productividad. Bueno, pues dejo el episodio de hoy aquí. Espero que os haya sido interesante y ya sabéis que estamos en esta comunidad de Discord que podéis encontrar en la nota del programa donde estamos discutiendo todas estas técnicas.
comentando los diferentes episodios del podcast y donde eres muy bienvenida para poder discutirlas. Bueno, que tengas un buen lunes y hasta el próximo episodio. Adiós. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.